Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de entrenamiento sobre la base de datos SQLite. Y ahora vamos a llegar a un punto interesante que es el tema de relaciones de datos. Si ustedes observan con respecto a la estructura que tenemos de las tres tablas, en la tabla de artículos y la tabla de medidas de categoría también, vamos a observar que de una u otra manera tenemos una información en común, como por ejemplo el código de medida y el código de categoría que tiene la tabla de artículos. De la misma forma, esta información del código está disponible en este escenario, ¿ya? Ambos tienen el código de categoría y también el código de medida de artículos también está disponible en la tabla de medidas. Cuando sucede esta forma, de una u otra manera nosotros podemos gestionar un tema de relación de datos, ¿ya? También es necesario identificar cuáles son las tablas madres y cuáles son las tablas hijas. Por lo general, cuando una tabla de artículos incluye información que dependa ese contenido en una siguiente tabla, automáticamente se convierte en una tabla hija, porque su información o su contenido está combinado entre información única, como puede ser este caso, y información que viene ya existente o dependiente desde otra tabla. Entonces, cuando sucede este escenario, cuando una tabla, como es en este caso, no depende de la información desde otra tabla, es información propia para él, quiere decir que automáticamente pasa a ser una tabla madre, de acuerdo al escenario que tenemos. De la misma forma, en la tabla de medidas, porque tiene información única, no necesita combinarse con información dependiente de otra tabla para completar su contenido, ¿ya? Entonces, la tabla de categoría y la tabla de medidas son las tablas madres. ¿Por qué? Porque desde aquí se combina información hacia la tabla de artículos. Entonces, la tabla de artículos pasa a ser un contenido de tabla hija. Y si nosotros observamos ya el contenido que tiene la tabla de artículos, nos vamos a dar cuenta de un detalle, que también podríamos considerarla como válido para la tabla hija. En el código de medida y en el código de categoría, la parte de contenido es muy frecuente que sea repetitivo. Cuando sucede ese escenario, automáticamente llega a ser una tabla hija. Si nosotros observamos la tabla de categoría, para solo tomarlo como un tema de ejemplo, la información del código es único y de una otra manera también en la descripción. No tiene ninguna información donde de forma adicional genere un contenido repetitivo. Cuando es así, automáticamente es una tabla madre. Sin entrar mucho más en detalle con respecto a cómo es la estructura de las tablas, vamos a trabajar lo que sería un tema de relación de datos. Voy a comenzar con el tema del inner join dentro de las funcionalidades del select, de la sentencia SQL. La forma de cómo se trabaja es la siguiente: hacemos select, mencionamos el contenido que tiene una o más tablas dentro de la consulta. De la tabla A vemos que tenemos dos contenidos, de la tabla B tenemos dos contenidos también, y a través del inner join generamos el tema de relación entre la tabla A con la tabla B, y con on indicamos cuál es el argumento de relación entre una y otra tabla. Tenemos que explicar en base a qué se puede estar relacionando la tabla A con la tabla B. No así nada más de fácil se gestiona un tema de relación. Se tiene que explicar a través de esto cuál es el ancla o el elemento de relación entre uno y otra tabla. Vamos a verlo de forma gráfica para entenderlo con mucho mayor claridad. Y vamos a comenzar con este proceso que es el inner join, donde nosotros vamos a utilizar una relación de datos entre la tabla A hacia la tabla B. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? Teniendo en cuenta el dato que existe en común entre una y otra tabla. Vamos a ir conociendo poco a poco el manejo de esto. Si tú observas dentro de la consulta que habíamos hecho anteriormente, nosotros habíamos consultado información y teníamos código de medida repetitivo y código de categoría también repetitivo. Entonces, ese es el escenario con el cual nosotros podríamos relacionar datos. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Siempre asterisco from, mencionaba a la tabla de artículos. Podemos incluirle un alias para no estar referenciando el nombre de manera completa.
puedo decirle A. Entonces, cuando aplico esto al costado de la tabla de artículos, voy a hacer una mención rápida. Esto es para de una otra manera crear un alias. Cada vez que mencione la letra A, automáticamente me estaré refiriendo a la tabla de artículos. Aplico inner join, que es el que nos va a generar la relación entre una y otra tabla. Y la primera relación que lo voy a hacer es con la tabla de medida. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos en la estructura de la tabla artículos, tenemos un código de medida y en la tabla de medida también existe un código de medida. Entonces, a través de ese escenario nosotros podríamos generar un tema de relación. Le doy espacio y genero una letra B, que es un alias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo mencione a B, me estaré refiriendo a la tabla de medidas. Luego digo on, donde voy a explicar cuál es el campo o columna de información que nos permite relacionar entre la tabla artículos hacia la tabla de medidas, o entre la tabla A hacia la tabla B. Entonces diré A punto código de medida, ¿ya? Porque dentro de la tabla A, o en este caso en la tabla de artículos, existe el campo código de medida, y luego diré es igual a B punto código de medida. Le estoy explicando en la sentencia que este campo código de medida es igual al campo código de medida de acá, ¿ya? Para generar un tema de relación de datos. Y listo. Si dejo el asterisco tal cual, lo que va a hacer es mostrar todas las columnas de información de la tabla de artículos y todas las columnas de información de la tabla de medidas. Vamos a dejarlo hasta aquí para ver el efecto de resultado. Ejecutamos y vamos a observar que se está mostrando la columna código de artículo, la descripción de artículo, la marca, el código de medida y el código de categoría. Y observamos que se están mostrando dos columnas adicionales, que en este caso son las columnas de la tabla de medidas. Como os dije, si lo dejamos el asterisco, mostraría todas las columnas de información de ambas tablas. Ahora, si yo quiero ser un poco más específico, porque es la información que yo requiero, una información más clara, puedo decir A punto de artículo, es la primera información que yo podría necesitar, coma, ya cuando me refiero a, me estoy refiriendo a la tabla de artículos. Ahora, vamos a tabular esto siempre que se vea un poco más ordenado. A, necesito también la descripción del artículo. Perfecto. También A, necesito la marca del artículo, coma. Y ahora sí puedo, si gusto, tocar información de la tabla B, en este caso de la tabla de medidas. Puedo decir B, punto, descripción de medida. Y observemos qué es lo que sucede como resultado. Lo ejecutamos y podemos observar que ya tenemos una información más combinada y mucho mejor presentable. Y no solo tener la referencia del código de medida, sino tener la descripción, ya que el usuario final que revise la información, para él será más entendible este tipo de resultados. Es así como nosotros vamos combinando información entre una o más tablas a través del InnerJoin. En el siguiente video seguiremos aprendiendo más sobre la combinación de datos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.